Bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de nuestro ciclo 2023 de la entrevista Rostros de Putaendo, donde estaremos conversando con artistas, cultores, artesanos, avecindados en Putaendo, con una trayectoria y con un aporte a la comuna. En el día de hoy nos encontramos acá con Jabal Sen, pintor que vive en Putaendo, y vamos a tener una conversación donde vamos a conocer un poco más de él, de su obra, de su trayectoria, en definitiva, de su propuesta artística. ¿Cómo estás, Jabal? Buen día. Buenos días, bien. Gracias por invitarme a este primer programa de este año del Centro Cultural. Yo creo que es un honor en realidad conversar en este mismo recinto precioso. Así es que para dar a conocer, digamos, mi actividad artística, que yo creo que es importante porque en Putaendo creo que soy poco conocido todavía. Bueno, estamos en el contexto de su exposición acá en el Centro Cultural, su exposición Claroscuro, y ahora quiero que nos cuentes quién es Jabal Sen, qué es Jabal Sen. Bueno, son altas cosas, porque tengo 68 años en este minuto y prácticamente partí haciendo arte por allí como a los 17 años, los 18 años del año 73, época muy difícil para muchas cosas. Por lo tanto, voy a entrar casi 50 años en esta actividad, que una de las actividades que he hecho, porque no me he dedicado todavía a pintar, sino que también he tenido un trabajo, podría decir yo, ordinario, como toda la gente, y aparte de eso, la parte extraordinaria de ser artista. Y como bien digo siempre, no he vivido del arte, sino que he vivido para el arte, ¿ya? He tenido que trabajar con muchos artistas en Chile y en todas partes del mundo para desarrollar esta preciosa actividad que tiene más que nada ciertos, digamos, cosas espirituales, ¿ya? Que son muy importantes en la vida de cualquier persona. Yo lo tomo así. Entonces he sido realmente feliz, digamos, con esta actividad paralela al trabajo normal. Y bueno, Jabal Sen, la mayoría de la gente me conoce como este nombre, que es mi nombre original. ¿Es tu nombre de pila? Sí, claro. De hecho, acá tengo un tatuaje, ¿ya? Ajá. Jabal Sen, que curiosamente es bien interesante porque Jabal es un nombre árabe, pero también lo usan los judíos, ¿ya? Y sin embargo el nombre tiene una raíz griega. De ahí, digamos, que es utilizado por estas 12 nacionalidades o culturas, sí, claro, ya que son interesantes y que son rivales en el fondo de muchas cosas. Pero bueno, Jabal y Sen, que no tiene nada que ver con árabe ni con judío, ¿no? Claro, es oriental, es chino. Entonces es una mezcla de nombres bien interesante. Y mis apellidos son Villalobos Vargas, ¿ya? Que son, digamos, de corriente española. Por lo tanto, hay una mezcla bien interesante del nombre. Y finalmente la gente me conoce como Jabal Sen, lo cual se ha prestado para muchas dudas y problemas de diferentes tipos de cosas. Pero cuando yo partí pintando, me firmaba como Jabal Sen Villalobos. ¿Ya? Perfecto. Claro, en mi primera exposición, que fue el año 78 acá en San Felipe. Posteriormente empecé a ir a Santiago como pintor y allá las galerías de arte se interesaron solamente en que quedara como Jabal Sen, con mis dos nombres, por temas de marketing y de cosas que a la galería le interesan. Claro, tiene que ver con poner una marca en el mercado. Exactamente. Claro. Tanto que el nombre yo lo tengo registrado como marca propia. Ya por lo mismo, porque uno debe hacerlo como artista. Así es que ha sido interesante eso, pero mi nombre verdadero es ese.
Bueno, en cuanto a historia, digamos, tengo dos hijas, ¿ya? Una de ellas está terminando arquitectura, que también es interesante porque está relacionada con todo lo que es arte, artes visuales. Seguramente alguna inspiración también hay ahí tuya en Sí, su sin duda. decisión. Y claro, y para mí que también ha sido una muy importante a esta altura, digamos, de corrección, de dibujo, de muchas cosas, de parte de ella que estudian otras cosas, pero tiene que ver, como digo, con la cosa visual. Así es que vivo acá en la comuna de Putaendo y he vivido por segunda vez, ¿ya? Yo llegué a la comuna de Putaendo en el año 2004 aproximadamente. Después del 2010, después del terremoto del 2010 me fui a San Felipe, volví a San Felipe y por mi actividad cotidiana de trabajo, que trabajé por casi 38, 37 años en el Hospital San Camilo. Paralelo a eso, yo desarrollaba mi arte artística. No hubo vacaciones, no hubo muchas cosas, porque todo eso lo utilizaba para hacer exposiciones dentro y fuera del país, cosa que vamos a comentar. Así es que un poco eso es mi historia en cuanto a historia biográfica. Ahora estoy pronto a subir mi biografía a las redes sociales, que la he ido escribiendo, desarrollando con fotografía, con todos los antecedentes posibles, ¿ya? Y que probablemente mi proyecto es hacer un libro, digamos, con todos esos datos que son interesantes, porque a veces suele ocurrir que pasa la historia de los artistas o de muchas personas y no hay registros. Claro, y que además van explicando tu obra, tu trayectoria, tus distintos periodos de residencia, de trabajo, cómo eso influye también en el proceso creativo y en su resultado finalmente. Así es, pues. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo veía que el salón acá se llama Carlos Alegría, un pintor que yo no sabía que era de Putaendo, pero me llamó la atención una vez que en el Museo de Bellas Artes vi una obra de él, ¿ya? Mismo Pedro Lobos, etc. Entonces, si no hay, bueno, hoy día es muy fácil que tengamos antecedentes, pero la recopilación, lo que están haciendo ustedes, yo creo que es muy valioso, porque van a pasar los años, el Jabacén va a desaparecer, como cualquier otra persona, pero va a quedar esta entrevista, van a quedar estos datos. Entonces, hoy día mismo aquí hay obras que no se sabe de autores porque no las firman, porque nadie los conoció y son importantes. Entonces, yo creo que yo me he preocupado un poco de eso y estoy en las redes sociales, ya en Instagram, en YouTube, página de internet, por lo mismo, ¿ya? No por vanagloriar lo que uno hace, sino que más bien son cosas que hoy día hay que hacerlas como artista o como cualquier persona que desarrolle una actividad aparte de lo normal, como en mi caso. Bueno, este Jabal Zen, que cuando lo bautizan en el nombre le ponen todo este simbolismo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se inicia en la pintura? ¿Qué es lo primero que tú haces, que tu espíritu, tu motivación, ¿verdad? Tu impulso te lleva a jugar con el color, a experimentar con la forma en un papel? ¿Cómo surge eso? Sí, mira, yo creo que el artista, yo creo que un poco nace con esta morfología de poder de desarrollarse en algún tipo de actividad. Y en mi caso yo creo que siempre desde niño me acuerdo, tenía la ganas de ser artista, de ser pintor, ¿ya? Y ocurrió, digamos, por allí en el año 68, 69, cuando estaba estudiando, que nos dieron un trabajo, me acuerdo, vivíamos en los Andes con mi familia, y nos dieron un trabajo de investigar la historia de un pintor. Nadie lo hizo, por cierto. Y yo lo hice, encontré una revista de esos años, parecía una de Ferrocarril del Estado de Chile, que era una revista de arte muy linda, muy interesante, y en los cuales escribió un artista que se llamaba Carlos Ruiz Saldívar, que también partí pintando con él un poco. Entonces salía la biografía de, ¿cómo se llama?, de Salvador Dalí, ¿ya? Que yo nunca me imaginé que posteriormente con los años iba a conocer su obra, digamos, directamente, y no aquí en Chile, sino en España. Conocí mucho la obra de Salvador Dalí. Entonces, eso yo creo que fue un detonante muy importante, ¿ya? Estudiar la historia de él, presentar el trabajo en el colegio, evidentemente me saqué un 7, entonces de ahí que me empezó a seducir más la historia de ser artista. Y bueno, y fui buscando, en ese tiempo acá no habían, los pintores eran pocos,
Entre ellos, me acuerdo de este artista Carlos Luis Saldívar, Armando Cornejo, actor de San Felipe, de Putaendo posteriormente el maestro Raúl Pizarro, ¿ya? Que fue posterior a ello, pero estaba en el grupo de artistas que salían a pintar, tipo como lo hacían los pintores impresionistas, ya en Francia, qué sé yo, todo un movimiento. Así es que la primera impulso fue esa revista que me encontré y el haber hecho ese trabajo para el colegio. Yo creo que ahí dije, yo quiero ser artista, quiero ser pintor. Y bueno, vinieron muchas cosas, también quería ser futbolista, también quería ser cantante, etc. Entonces, como todo al final, claro, hice fútbol, canté los festivales de la canción por ahí, pero al final era la pintura, ¿ya? Así es que me integré posteriormente, digamos, comencé con un pintor que se llama, que también ya no está, Pedro Aranda Olavarría, que es un artista muy especial como persona y como artista, y que él integraba este grupo de pintores de Aconcagua, ¿ya? Donde estaba Carlos Ruiz, estaba el maestro Luis López Lemos, como digo, Raúl Pizarro, Armando Cornejo, de los que me acuerdo más, Héctor Villarroel. Bueno, lamentablemente todos esos artistas ya no están. Entonces de ahí se fue generando, digamos, el hecho de ya de desarrollar un poco el arte. Por lo tanto, cuando uno dice autodidacta, de verdad que casi nadie es autodidacta, todos nacemos de alguien. Y eso ya significa una enseñanza. De hecho, yo nunca he estudiado pintura en forma, ¿cómo se llama? Oficial en un instituto, o académica, academia, claro, en la universidad. No, yo no he estudiado pintura. Lo que sí que he hecho muchos talleres, he estudiado con maestros el tema de grabado. ¿Ya? Pero pintura, de verdad que tuve la experiencia de partir con los pintores paisajistas, digamos, de Aconcagua. Así que eso fue un poco mis inicios. Con este maestro, posteriormente el grupo se llama Juan Francisco González, que fue integrado por todos estos artistas. Y el tema es que no duré un par de años haciendo paisaje, pero no era lo mío, nunca me encontré bien pintando directamente la naturaleza. Tenía otro concepto del arte. Y a lo mejor fue, influyó eso de Salvador Dalí, que él era un pintor de creación, un surrealista espectacular. Entonces nunca me conformé con pintar la naturaleza. Necesitaba el taller. Y de ahí, posteriormente, digamos, tomé otro camino solo. Me costó mucho dejar el grupo, porque se crea un lazo, digamos, no solamente de un vínculo pictórico, sino que de amistad. Entonces, eso fue un paso difícil, pero lo di, ¿ya? Y partí a Santiago buscando otras instancias. Perfecto. Después, claro, no tienes toda esta influencia inicial de estos pintores del grupo de Aconcagua, pero tu espíritu, ¿verdad?, busca otra cosa. Sí. Y finalmente llegas a Santiago y te integras en un grupo de pintores, de maestros, ¿verdad?, donde recibes una alta influencia del cubismo, del movimiento chileno. Sí, sí. ¿Verdad? Y tienes un maestro también que te inicia y te impulsa. Coméntanos cómo fue ese encuentro, cómo llegaste a Carreño en definitiva. Sí, el maestro Carreño, que es un maestro internacional muy cotizado, bueno, él falleció hace ya más de 10 años, pero yo por ahí el año 84, 85 lo conocí, por cosa del destino en realidad, porque si hubiese planteado la idea de conocer al maestro, ir a su taller, esto que el otro, nunca he resultado, porque son maestros muy difíciles de encontrar en primer lugar esos años acá en Chile, porque viajaba mucho para exponer en Estados Unidos, en Francia, qué sé yo, un artista que tenía circuito internacional. Y él, más encima, era profesor de la Universidad Católica en la Facultad de Arte. Y él llegó, Mario Carreño llegó porque Pablo Neruda, eran compadres, ¿ya? Y él lo trajo a Chile para que se hiciera cargo, formara la carrera de arte en la universidad que no existía. Entonces, es una historia muy interesante. Bueno, ahí yo conocí a Mario Carreño esos años, por la amistad, la relación que yo tenía y que tengo, por ejemplo, actualmente con la alcaldesa de San Felipe, la doctora Carmen Castillo. Por su padre, ya yo conocí a Mario Carreño. Como yo trabajaba en el hospital y los médicos me compraban su cuadrito, su cosa, por lo tanto me hice conocido de esta familia Castillo Martínez, ya, el doctor René Martínez, y el papá, como digo, la doctora Castillo, me llevó a conocer al maestro porque él era amigo de él.
ya como médico y muy amigo. Entonces me dio la oportunidad de conocer algunos maestros de la pintura chilena que difícilmente por su lado hubiese llegado. Estamos hablando de Mario Carreño, Mario Toral, me acuerdo, Nemesio Antunes, Gilda Hernández, etc. Todos profesores de la universidad y protagonistas del arte chileno hasta hoy día. Una generación, creo que es la última generación de artistas importantes en Chile. Bueno, de allí me vinculé con el maestro Carreño y ocurrió que por ahí el año 93 aproximadamente, después de ir bien seguido a su casa, recibir sus consejos, me acuerdo que le llevaba las pinturas y me las corregía, etcétera, así. Hubo una exposición muy importante que fue relevante para mí, donde cada maestro, los que he nombrado, la pintura chilena, posteriormente la generación del 13, tenía que presentar a un, por decir, a un discípulo, ¿ya? Entonces, o un continuador de su obra. Y así, me acuerdo que estaban todos los premios nacionales de arte en ese tiempo. Me acuerdo de José Balme, estaba también premio nacional, Mario Carreño también premio nacional, Nemesio Antunes, qué sé yo, de los que me acuerdo. Eran como 10. Y en esos 10 habíamos 10 personas nuevas que... Entonces fue, me acuerdo, en la galería que hoy día Isabel Vidal se llama, ese tiempo se llama Plástica Nueva. Y bueno, ocurrió ese hecho súper relevante. Y de allí comencé, digamos, a meterme a la Galería de Arte en Santiago, producto de esa exposición de que las galerías estaban pendientes de quién va a ser el continuador de este otro. Entonces de allí que la carrera empezó a despegar, digamos, y empecé a dedicarme con mucha fuerza a la pintura y seguir una forma de pintar, que no es parecida a la de Mario Carreño, pero bueno, hay una influencia indudablemente de una corriente. Claro. Que Mario Carreño también trabajó mucho con Pablo Picasso cuando vivió en Francia, cuando vivió en Italia, entonces también tenía el cubismo viene de allí. Es todo una cadena de cosas que se va dando y que uno no puede escapar a eso. Claro, que en definitiva es heredero de toda esa tradición artística. Jabal, y cuéntanos tus periodos, tus obras, cómo van avanzando, cómo van fluyendo hasta llegar a la obra que hoy tienes y que se exhibe acá en este centro cultural. Sí, mira, lo que hay acá en el Centro Cultural prácticamente, faltando una obra que yo creo que tiene que ver con el cinetismo, que no la traje porque no tenía mucho en el contexto de lo que hay, pero sí es como una retrospectiva. De hecho, estas 15 pinturas más sobraba es todo lo que tengo en pintura. Yo en mi taller, que dicho sea de paso, está aquí a la huerta de esta calle Comercio. ¿Puedes dar la dirección, por favor? Sí, 263. Afuera hay un letrero muy bonito que lo hice yo mismo. Calle Comercio 263, sí, para que tomen nota. Ahí está mi taller y tengo mi sala que la voy a abrir este año, si Dios quiere, legalmente, para poder mostrar al público que también era un proyecto que yo tenía muchos años y que hoy día lo puedo hacer porque aprovechando, digamos, la maravillosa calle Comercio que tenemos, que tiene tanta historia y que lo que más identifica quizás a la ciudad de Putaendo es la calle Comercio. Y se está transformando en algo realmente cultural, ya que tenemos de todo, ¿ya? Sí. Espero que nunca tengamos un mall, pero que mantengamos esta estructura que es precioso. Entonces, creo que la sala va a ser un aporte, y eso es lo que, para eso va a ser un aporte a la cultura y a la parte cultural, pintura en la comuna. Así es que, bueno, estos estilos de pintura que se ven acá parten con un poco con la salida del paisaje tradicional, tipo impresionista. Impresionista, la chilena digo yo, porque el impresionismo en Chile prácticamente no se ha hecho mucho. Yo creo que el impresionismo aquí en Chile se hizo con un par de maestros muchos años atrás, pero después se siguió pintando a la chilena, ya la naturaleza. Pero bueno, también a lo mejor puede llegar a ser algo importante dentro de la pintura chilena el interpretar así el paisajismo. Pero posteriormente de hecho paisaje pasé a esta forma, ya que está esta pintura que es bien importante, ya que se dio los derechos de imagen, digamos, para la municipalidad en los tiempos de Guillermo Reyes, primer periodo, para que se usara, digamos, como tema, digamos, de la imagen cultural de Putaendo, ¿ya? Esta es la que se usa en el logo de la municipalidad. Correcto.
ha estado... Y están los documentos, están las insignias. Sí. Este cuadro. Este cuadro original, digamos, donde después se transformó, digamos, a una imagen más, más geométrica, que se trabaja con, no sé quién lo hizo, pero está basado en esta pintura. Esta pintura la hiciste en el año 2007. Claro, cuando yo estaba el primer periodo viviendo acá en la comuna de Putaendo, en la ciudad de Putaendo. Putaendo tiene nombre de ciudad. Bueno, entonces se usó, recuerdo, apareció en los boletos de micro, apareció en los permisos por la patente, pero en fin, ha tenido una gran difusión. Ese es el objetivo. Bueno, afortunadamente el cuadro está en mi poder y no sé cuál va a ser el destino de la obra finalmente, pero bueno, este estilo, por eso que es muy importante, porque creo que es la parte más importante que desarrollo de mi planteamiento estético en la pintura, basado en esto, un poco en la geometría, la interpretación de la geometría de las cosas. Yo nunca me he apartado del paisaje en realidad, pero siempre he interpretado de otra forma, porque para mí eso me acomodaba, la geometría, la línea, la depuración del color, la técnica, digamos, que un poco veneciana, que en cuanto a la superposición de capas de pintura, eso corresponde a la escuela veneciana. Y es lo que sigo haciendo, pero con diferentes planteamientos. ¿Ya? Y de hecho mi proyecto, uno de los proyectos en arte, va a ser pintar sobre la calle Comercio por harto periodo. De hecho hay un cuadro que se llama Las Damas en la calle Comercio. ¿Ya? Entonces tengo que hacer una serie al respecto con la calle Comercio, pero siempre en ese esquema. ¿Ya? Bueno, eso. Después pasé un poco a la geometría pura, que también hay un par de obras ahí, que tiene que ver un poco con la geometría dura, digamos, con un poco que tiene que ver con el cubismo, basado un poco en un grupo que hubo aquí en Chile que se llamaba pues ya no existe, Rectángulo y Luz, en los cuales lo integraban pintores geométricos como Vergara Gres, el mismo maestro Carreño, y otros artistas que ya no están vigentes ya porque han fallecido. Entonces, es un movimiento ese movimiento importante que yo alcancé a ser influido, yo creo que tengo una influencia fuerte en eso, vino de un maestro que se llama Joaquín Torres García, que es uruguayo, ¿ya? Que hay un museo, yo lo conozco en Uruguay, ¿ya? Y él, ¿por qué? Porque él estuvo viviendo en España, en Barcelona, ¿ya? Y en Francia. Entonces, y este movimiento de la geometría, del cubismo, vino de los pintores rusos, vino de Kandinsky, vino de Mondrian, bueno, Mondrian es francés, vino especialmente de un pintor que yo admiro mucho, que vino a exponer a Buenos Aires, que fue de esa exposición, que es la única que se presentaba aquí en Sudamérica, de Malevich, ¿ya? Entonces es toda una cadena que se va dando y que finalmente llega a este último país del mundo, que es Chile. Entonces nosotros siempre hemos sido influenciados en la arquitectura, en los medios de arte, en lo artístico, en el canto, en muchas cosas. Entonces, esto es así, pues. Uno que vaya a salir, yo creo que dudo que Chile vaya a tener una escuela de pintura, o Sudamérica vaya a tener una escuela de pintura. Es conocido Chile, Sudamérica solamente por el tema de los murales, en México, especialmente por una escuela muralista que hubo, pero de verdad que no hay una escuela como una escuela española, como una escuela italiana, como una escuela veneciana, una escuela de los Países Bajos, etc. No hay. Entonces eso, a lo mejor con el tiempo se va a dar, seguramente, pero uno está haciendo un aporte a esto, y yo creo que no me cabe duda que un poco de la pintura de la escuela que podría surgir en Sudamérica es la pintura que tiene que ver con la geometría, ¿ya? De allí, si hay que estudiar los pintores mexicanos, van a ver ustedes que está toda la estructura ahí de la geometría. Entonces, eso obedece, digamos, a un poco lo que hago yo. Jabal, para profundizar un poquito más en la emoción, ¿cómo parte tu proceso creativo? ¿Cómo te planteas tú frente a un lienzo en blanco? Y llegamos después a una obra. A ver si yo creo que eso es lo más difícil. Puedes compartir un poquito de eso. Yo creo que cuando el artista está frente a una pared blanca o a un muro que sea un soporte, sea tela, sea, qué sé yo, madera, etc., es bien difícil porque se viene a la mente todo lo que uno ha estudiado, lo que ha leído. Mi formación, como te digo, tiene que ver mucho, y de ahí la respuesta que te voy a dar,
tiene que ver con lo que leo, tengo que ver con lo que veo, por eso que el interés por aprender mucho del arte me ha llevado a diferentes países a ver pintura, a exponer. Entonces, toda esa recopilación visual que he tenido está presente cuando uno está frente a la tela y es difícil definir una obra. Pero sin embargo, hay una mecánica que yo tengo. Parto por hacer un boceto de la idea, ¿ya? Yo tengo varias libretas de apuntes donde voy haciendo bocetos, si algo me salta a la mente, por ejemplo, no sé, por la cúpula de la iglesia de acá de Putaendo, ¿ya? Me gusta mucho el tema religioso, integrarlo a mi arte, de hecho siempre está presente un poco eso. Entonces, por la arquitectura, ¿ya? Entonces voy haciendo bocetos, ¿ya? Tomo muchas fotografías, con el teléfono, con cámara, con lo que sea. Si voy, no sé, pues a Buenos Aires, hago dibujos, y siempre hago dibujos de las partes, donde vaya, siempre ando dibujando, sacando fotografías. Entonces tengo un archivo de fotos, de temas que a mí me interesan, más los dibujos. Entonces es un banco de información que tengo y que cuando llego a un tema, para no ser tanto problema, hago el bosquejo de lo que quiero, ¿ya? Y lo estudio, incluso lo coloreo. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo grabado con los temas que después voy a pasar a pintura. Y ese es un poco el proceso. Y ahí ya está un poco más definido cuando llego al soporte. Por lo tanto, también utilizo los medios audiovisuales. Yo te digo, hoy día no es una novedad. Por ejemplo, uso el proyector. Yo hago mi dibujo chico, tengo mi data y mis elementos en mi taller y proyecto la imagen de mis dibujos, ¿ya? Y de ahí empiezo a estudiar el color, etc. Entonces uso todos los medios que haya que utilizar. Fantástico, porque en el fondo tienes tu propia inspiración, ¿cierto? En tu experiencia cotidiana, que es tu primera señal, ¿no? Correcto. Lo primero que te hace sentido. Y luego te apoyas de la tecnología para poder ir dándole vida a esta inspiración y que finalmente termina en una obra. Jabal, y así, tomando en cuenta que tú fuiste discípulo de estos grandes maestros, ¿tú tienes discípulos hoy día? No, yo he hecho muchos talleres de arte, durante mi vida laboral en el Hospital San Camilo de San Felipe, Servicio de Aconcagua, que fue muy interesante trabajar y desarrollar este arte. Yo hice muchos talleres, ¿ya? Me acuerdo del Servicio de Bienestar del Servicio de Aconcagua, Ajá. en Los Andes, en Yayay, en San Felipe, múltiples talleres, pero funcionarios y también hijos de ellos, pero que sepa que haya una persona que siga la línea o que haya seguido pintando, no, porque no lo he visto. Entonces el tema de los discípulos yo creo que van naciendo solos, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sí ha llegado mucha gente a mi lado a pedirme consejos, cómo empezar esto que el otro, pero yo he aconsejado mucho a muchas personas Pero jóvenes. no hay alguien formal, con una trayectoria, con una cierta Claro, permanencia. hasta aquí no, porque hay que considerar que yo recién estoy aprendiendo muchas cosas, por lo tanto, pero sí, yo creo que con el tiempo, esa es la gracia de permanecer en esto, que va a pasar el tiempo y va a decir, esta persona pintaba como el Jabal en esos años, que este y lo otro. Entonces uno va dejando una huella sin querer y el tiempo dirá cómo así ocurrió. Bueno, en el caso mío fue milagroso y ocurrió que yo conociera un maestro de esas dimensiones en forma presencial y tuviese vinculado con él muchos tiempos. Entonces, sí, sin embargo, yo he ayudado a mucha gente y voy a seguir haciéndolo. Yo creo que el objetivo de abrir mi sala, precisamente también va a ser retomar un poco, abrir mi taller a las personas que quieran aprender arte, este tipo de arte que hago yo, y el arte, la historia, el arte de muchas cosas, y también va a estar vinculado un poco a eso, la sala, digamos, a poder generar un espacio para otras personas, para que surjan nuevos artistas en la comuna o en el país. Y yo creo que se da con el tiempo, ¿ya? Así es que yo creo que es un proyecto también a desarrollar. Como también hoy día en el tema plástico concretamente, estoy en algo, a lo mejor lo más difícil que un artista puede hacer, que es la parte figurativa. Estoy trabajando 10 obras que tienen que ver con la historia de la pintura, donde hay figuras, donde hay un cuadro que no lo puedo echar para acá, que es muy grande. Estoy haciendo 10 cuadros que son de formato grande, porque tengo un proyecto de eso que presentarlos hacer una exposición importante en cualquier parte del mundo, ¿ya? Y ya tengo 2 cuadros con relación a ese tema, ¿ya?
que es muy interesante y que es un reto porque paso digamos, de la parte geométrica, de la parte onírica, qué sé yo, de la parte metafísica de la pintura a la parte figurativa, ¿ya? Que es un desafío. Pero ya tengo mi primera obra, estoy muy contento con eso. Entonces, es tanto lo que hay que hacer en el arte que de repente uno, y de conocer que de repente traiciona al artista cuando uno sabe demasiado, porque cuando se para la obra, como digo, quiere hacer todo. Pero eso es importante porque yo creo que el arte consiste en eso, en desarrollarse como persona, ¿ya? Y dejar salir el espíritu que es lo que hay dentro de uno, que ni siquiera uno lo va descubriendo con el tiempo. Así que un poco eso es, digamos, el proceso creativo que pasa por todo este tipo de cosas, digamos, de programación, usar tecnología, como tú bien indicabas, experiencia, y ya lo personal siempre va a estar. Yo creo que por más que uno esté en el cubismo, esté en la parte geométrica, esté en la parte figurativa, ¿ya? Siempre va a estar presente el espíritu del que lo hace. Y eso es el estilo. El estilo es uno mismo que está presente, ¿ya? De alguna u otra forma está ahí. Sí, muchas gracias, Jabal. Muy interesante esto que nos compartes de tu proceso creativo y en definitiva cómo en tu obra está tu visión del mundo, tu visión del paisaje, porque en definitiva sí te vinculas con el paisaje, sí expresas el paisaje, pero desde tu propia identidad artística, que en el fondo termina en este estilo, ¿cierto?, inspirado por el cubismo. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos como Corporación Cultural de Putaendo de haber conversado y haber conocido más en profundidad a Jabal Sen y su obra. Los dejamos invitados también e invitadas a todas a cuando abra su sala y a visitarlo, a compartir más con él, a conocer más del arte, a conocer más de la pintura, que hoy día es tan necesario, esta expresión de las personas, la expresión artística que nos vincula con el mundo de una forma creativa, lúdica y con una propuesta en definitiva de un mundo mejor. Muchas gracias y que estén todos y todas muy bien.